La historia de Caín. Desde los albores de la humanidad, las páginas de las Escrituras nos cuentan historias cargadas de misterio, drama y significado. Hoy exploraremos una de las narrativas más antiguas y enigmáticas, la historia de Caín y Abel. Una historia que no solo habla de asesinato, sino de celos, sacrificios y las consecuencias del pecado. ¿Quién fue Caín? ¿Por qué mató a su hermano? ¿Y qué significado tiene esta historia para nosotros hoy? Prepárate para un viaje al corazón de la Biblia. La historia de Caín y Abel, narrada en el 4.º capítulo del Génesis, es una de las más profundas y emblemáticas de la Biblia. Aunque breve, está cargada de significado espiritual y moral, ofreciendo lecciones sobre la adoración, el pecado, la justicia divina y la misericordia. Nos cuenta sobre los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, quienes representan diferentes aspectos de la humanidad. El primero, un agricultor. El segundo, un pastor. Adán y Eva, después de su expulsión del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida en un mundo que ya no era perfecto. La tierra, que antes ofrecía sus frutos con facilidad, ahora requería trabajo arduo. En este contexto nacen sus hijos. Caín, cuyo nombre puede significar adquirido o creado, fue el primogénito y se dedicó a trabajar la tierra. Abel, cuyo nombre se asocia con algo efímero o transitorio, cuidaba ovejas. Sus roles reflejan las actividades esenciales de la humanidad en sus inicios, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, más allá de sus ocupaciones, esta historia explora el estado de sus corazones ante Dios. El punto de inflexión en el relato ocurre cuando ambos hermanos presentan ofrendas a Dios. Caín ofreció los frutos de su trabajo agrícola, mientras que Abel llevó lo mejor de su rebaño, las primicias y la grasa. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Esto provocó enojo y frustración en Caín. Algunos estudiosos sugieren que la diferencia no estaba en el tipo de ofrenda, sino en la actitud del corazón. Abel ofreció con fe, dando lo mejor de lo que tenía, mientras que Caín posiblemente actuó con una actitud de obligación o indiferencia. Este contraste se refuerza en Hebreos 11:4, donde se dice que, por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Ante la reacción de Caín, Dios le habló directamente, mostrando su justicia y misericordia. En Génesis 4:6-7 leemos cómo Dios lo confronta. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Aquí, Dios no solo señala el problema, sino que le da a Caín la oportunidad de redimirse. Sin embargo, en lugar de reflexionar y cambiar, Caín permite que el pecado lo consuma. Cegado por la envidia y el resentimiento, Caín toma una decisión trágica. Invita a su hermano Abel al campo y allí lo mata. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia, un fratricidio que revela la gravedad del pecado cuando no es enfrentado. No fue un acto impulsivo, sino premeditado, lo que muestra cómo la amargura y los celos pueden conducir a acciones terribles. Después del crimen, Dios confronta a Caín con una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín: no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Refleja no solo su falta de arrepentimiento, sino también su intento de eludir la responsabilidad. Sin embargo, la sangre de Abel clama desde la tierra, y Dios, como juez justo, declara que Caín será maldito y condenado a vagar como un errante en la tierra. A pesar de este castigo, Dios muestra misericordia al marcar a Caín para protegerlo de aquellos que buscarían vengar la muerte de Abel. Este relato no solo narra la tragedia del primer asesinato, sino que también aborda temas universales y eternos.
nos recuerda que el pecado no es pasivo, sino una fuerza activa que busca dominarnos, como lo describe Dios cuando le advierte a Caín que el pecado está a la puerta. También nos enseña que nuestras acciones externas, como los sacrificios, no tienen valor si no nacen de un corazón sincero y lleno de fe. La adoración verdadera no es solo una acción, sino una actitud del corazón hacia Dios. La pregunta de Caín, ¿soy acaso guardián de mi hermano?, plantea un desafío que atraviesa los tiempos. Como seres humanos, tenemos una responsabilidad hacia los demás. Este concepto, reafirmado por Jesús en el Nuevo Testamento, nos llama a amar a nuestro prójimo y a ser verdaderos guardianes de nuestros hermanos. La historia de Caín y Abel, aunque trágica, también es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. En el 1 Juan 3:12 se nos advierte, no seamos como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. Este recordatorio nos llama a vivir con integridad, amor y reverencia hacia Dios, evitando el camino de los celos y el odio que llevó a Caín a cometer un acto tan terrible. Pero también vemos la misericordia de Dios en su trato con Caín, quien, a pesar de su pecado, no fue destruido. Esto nos enseña que, incluso cuando caemos, la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para nosotros. La historia de Caín y Abel sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo lleno de divisiones, conflictos y resentimientos, la pregunta de si somos guardianes de nuestros hermanos nos desafía a vivir con compasión, empatía y amor. La vida de Abel, aunque breve, nos enseña el valor de la fe y la adoración sincera. Y la vida de Caín, aunque marcada por el pecado, nos muestra la importancia de enfrentarnos al mal antes de que nos consuma. Al final, la historia de Caín y Abel nos desafía a mirar hacia nuestro interior y evaluar nuestras propias actitudes hacia Dios y hacia los demás. ¿Estamos viviendo con un corazón lleno de fe y amor o permitimos que el resentimiento y el pecado nos dominen? En un mundo que necesita desesperadamente compasión y unidad, la pregunta sigue siendo, ¿somos guardianes de nuestros hermanos? Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a reflexionar sobre cómo puedes ser un agente de paz y amor en tu vida diaria. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Suscríbete para más contenido reflexivo y acompáñanos en este viaje de aprendizaje espiritual. Juntos podemos hacer la diferencia.